Buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga enormemente en la meditación de la santa palabra de nuestro Dios. Agradeciendo de antemano la invitación que tenemos para compartir nuevamente la palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar, quisiera pedir una disculpa, hermanos. El día de hoy íbamos a continuar con el tema de las bienaventuranzas. No terminé de concluir el tema, hermanos. Hoy vamos a ver solamente en este domingo, vamos a ver un tema que tenemos preparado por ahí. Y para poder empezar, me gustaría compartir pantalla. Eh, Voy a compartir ahí pantalla para adentrarnos precisamente a lo que vamos a meditar en esta tarde. En la Biblia se encuentran muchas frases que nosotros conocemos muy bien. Sobre todo la siguiente frase que está apareciendo ahí en pantalla. Todo tiene su tiempo. Esta es una de las frases más conocidas de la Biblia e inclusive lo podemos utilizar en nuestras predicaciones o en nuestras charlas. Sin embargo, el hecho de utilizarlo mucho, también vamos a entender en este estudio que esta frase es una de las frases más incomprendidas de la Biblia. Para poder entender lo que se está diciendo al respecto, tenemos que leer un poquito en contexto lo que trata de decirnos esa frase, todo tiene su tiempo. Ese va a ser el tema que vamos a meditar en esta tarde, pero me gustaría que para poder entrar en contexto, leyésemos lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 8. Espero que ahí aparezca en sus pantallas, ¿verdad? El eSword, donde viene precisamente cada uno de los versículos del capítulo 3. Dice la palabra de nuestro Dios, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. A la edad de los 9 años, recuerdo en una clase dominical, cuando tenía esa edad, me acuerdo que la maestra de Biblia que nos daba clase en ese momento nos comentaba algo de Eclesiastés 3 y nos decía, dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Y hoy nos decía, es el tiempo de callar y luego va a llegar el tiempo de jugar. Y independientemente que esa referencia sea correcta en el sentido de lo que nos decía, en realidad, hermanos, lo que nosotros podemos ver en primer lugar en esto que acabamos de leer es que parece que lo que nos está diciendo aquí Salomón, ¿verdad? Es que cada cosa tiene su tiempo. Eso es lo lógico. Si nosotros hacemos una lectura superficial, parece que está diciendo eso, pero no está diciendo eso. ¿A qué me refiero con esto? Si cada cosa tiene su tiempo, ponte a pensar un poquito en esto. Fíjate cómo dice el versículo 3, tiempo de matar. ¿Realmente hay un tiempo para matar? O sea, ¿realmente Dios está regulando este momento, estas circunstancias? ¿O qué le parece lo que dice acá más en el versículo 8? Tiempo de aborrecer y tiempo de guerra. Esto iría precisamente en contra, precisamente sobre todo, uno podría decir, bueno, es que Jesucristo me pide que para ser su discípulo tengo que aborrecer padre, madre, hijos, hermanos, pero también la palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Que varones amaos a vuestras mujeres, o la referencia que hace Pablo a los hijos.
honra a tu padre y a tu madre, que inclusive viene en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos particularmente esta porción de las Sagradas Escrituras, no es que cada cosa tengamos que hacer cada cosa en su tiempo. Lo que nosotros vamos a descubrir en estos textos es que a pesar de esas circunstancias, porque son circunstancias de la vida, experiencias humanas, Dios sigue siendo el soberano. Dios sigue teniendo el control de todas las circunstancias. Pero para que podamos entender un poquito más esta cuestión, vamos a manera de introducción mencionar lo siguiente. Antes de mencionar algunos elementos introductorios, hay un poema que se llama En paz de Amado Nervo, el cual dice de la siguiente manera, y seguramente usted ha escuchado esta frase, pero no sabía quién escribió. Dice: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y fíjese que esa frase está subrayada porque es una frase que se conoce comúnmente. Las personas dicen: yo soy el arquitecto de mi propio destino. Y la pregunta aquí ¿es cierto eso? Bueno, eso es lo que vamos a estar descubriendo en este estudio. Y particularmente a manera de introducción, miren, hermanos, sé que lo que dije en un principio parece como algo perturbador, ¿no? Porque dice tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de matar y tiempo de curar. Pero para poder entender las implicaciones de esos versículos, nosotros tenemos que ver de manera macroscópica lo que Salomón quiere decirnos. Tenemos que poner un contexto del libro del Eclesiastés, tenemos que hablar un poquito del personaje, las circunstancias que rodeaban al mismo Salomón, para poder comprender lo que se estaba escribiendo en ese capítulo 3. Por eso, a manera de introducción, como conocimiento general bíblico, déjenme comentarles los siguientes aspectos. Nosotros sabemos que Salomón escribió 3 libros, ¿verdad? Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y fíjese que cada uno de estos libros tiene un enfoque. Por ejemplo, el libro de los Proverbios, la sabiduría. Ahí Salomón nos demuestra su sabiduría con todos esos maravillosos proverbios precisamente. Y no solamente escribió eso, se escribió muchos más, pero no sé, esos no fueron registrados. Y en el caso del Cantar de los Cantares, pues nosotros vemos la pasión de Salomón o el afecto de Salomón. Pero particularmente en el Eclesiastés, en el libro del Eclesiastés, nosotros miramos la insensatez de Salomón. Sí, hermanos, en todo el libro del Eclesiastés, nosotros vemos a un Salomón insensato. ¿En qué sentido? Es importante que entendamos lo siguiente, que el libro del Eclesiastés nos va a narrar las experiencias que tuvo Salomón en la búsqueda del sentido de la vida, ¿sí? Es así como que siendo joven y parte de todo su reinado, él se entregó a cantidad de cosas, al placer, etcétera. Y podemos imaginar que el libro de Eclesiastés lo escribió una persona ya mayor, un anciano, un viejo, que ya había experimentado y vivido tremendas cosas en su pasado. Por eso hay consejos tremendos que aquí nos da Salomón. Pero para poder fundamentar también lo que estamos diciendo, chéquese también este bosquejo. De manera rápido, no me voy a detener mucho en eso. Solamente yo quiero que tú veas el panorama general para que entiendas lo que está diciendo Eclesiastés 3. Quiero compartir contigo el siguiente bosquejo acerca del libro del Eclesiastés, ¿sí? Solamente va a ser de 3 puntitos muy sencillos, muy básicos, para que más o menos veas de lo que estamos hablando. Pero antes, la palabra Eclesiastés es importante que entiendas. Significa el hombre de la asamblea. También el orador, o como se hace llamar precisamente ahí en
en el mismo libro, el predicador se hace llamar. También podría significar el maestro de sabiduría o el filósofo. En lo particular, me gusta la expresión filósofo, porque Salomón va a tratar los temas más existenciales que tiene el ser humano, ¿sí? Pero particularmente Eclesiastés significa el hombre de la asamblea o el hombre de la congregación. Bueno, también en el libro del Eclesiastés hay palabras claves y que también nos va a dar la dirección, el norte de lo que estamos hablando. Por ejemplo, la palabra vanidad se utiliza 37 veces, ¿sí? Y es importante que sepas que la palabra vanidad no tiene nada que ver con verte en el espejo y ver tu belleza, tu guapura, no. La palabra vanidad tiene que ver con algo, con un sinsentido, con un sin propósito, con algo que es hueco. Cuando tú gastas tus energías precisamente de manera insensata, sin propósito, sin un fin. A eso se refiere la vanidad y se repite 37 veces esa palabra. La expresión debajo del sol se repite 29 veces. La palabra tiempo es la que más se maneja. 38 veces se maneja la expresión tiempo y mayormente en el capítulo 3. Y la expresión dije en mi corazón 4 veces. Ahora, el libro del Eclesiastés nosotros lo podemos dividir en 3 partes. En primer lugar, la exposición del problema. En segundo lugar, la experiencia de Salomón. En tercer lugar, el resultado de la experiencia. Es decir, hermanos, si tú puedes ver aquí en este bosquejo, porque así es como particularmente lo estamos dividiendo, la exposición del problema del capítulo 1, versículos 1 al 3, la experiencia de Salomón del capítulo 1, versículo 4, hasta el capítulo 12, versículo 12, que es el grosor de todo el libro del Eclesiastés. Y en tercer lugar, el resultado de la experiencia que se encuentra, ahí hay un error, se encuentra en el capítulo 12, versículos 3 y 14, 2 versículos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la exposición del problema? Bueno, en los versículos 1 al 3, él establece la frase, todo es vanidad. En todo lo que él había experimentado, descubrió el problema del ser humano, que todo es vanidad. Por eso él en los capítulos, versículo 4, del capítulo 1, versículo 4 en adelante, nos va a narrar la experiencia de Salomón, ¿sí? La experiencia de Salomón en su búsqueda del sentido de la vida. Mire cómo dice ahí en el capítulo 1, versículo 12 y 14, dice, capítulo 1, versículo 12 al 14, dice, hay una disculpa, hermanos, es que tengo una alergia ahorita, no tengo coronavirus, ya me fui a checar, pero tengo una alergia y cuando empiezo, entonces, ahí discúlpenme. Los versículos 12 al 14 dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, ¿sí? Y dice el versículo 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí dice la experiencia del predicador. Y es importante también mencionar que la búsqueda por el sentido de la vida del mismo Salomón lo llevó precisamente a buscarlo en la ciencia, a buscarlo en la sabiduría y en la filosofía, a buscarlo en el placer, en el materialismo, en el vivir solo en el presente, en el fatalismo, en el egoísmo, en la religión, en las riquezas, en la moralidad. En todas esas cosas, en todas esas áreas,
Salomón trató de buscar el sentido de la vida y él encontró que todo era vanidad. Por eso, al terminar el libro del Eclesiastés, él da el resultado de esa experiencia. Capítulo 12, versículo 13 dice. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Dice, el fin de todo discurso oído es este. 1. Teme a Dios. 2. Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así de claro, así de contundente. Ahí la palabra hombre no solamente se refiere al género de hombre, sino se refiere al ser humano. Entonces, a mujer y hombre. Este es el consejo que nos da Salomón. Teme a Dios. Adora a Dios. Ten lugar en tu vida. Y en segundo lugar, guarda sus mandamientos. Y nos da la razón, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esa es precisamente el resultado de la experiencia. Entonces, una vez considerado esto, ¿verdad? Que parte de la experiencia que tuvo que ver precisamente en ese tiempo Salomón, lo que nos está narrando en el capítulo 3 son las experiencias de Salomón. No nos está diciendo específicamente que cada cosa debemos hacerlo a su tiempo. Obviamente que sí debemos hacerlo, pero como les decía, ahí Salomón está escribiendo tiempo de matar. Entonces, como rey, seguramente él tenía esa potestad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la verdadera enseñanza de todo eso? Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo de poco a poco. Dice el versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es interesante ese versículo porque cuando nosotros hablamos de tiempo, hablamos del tiempo fijado por Dios. Y particularmente, hermanos, encontré esta definición que me gusta. Dice que el tiempo es un fragmento de la eternidad dada por Dios al hombre como una solemne mayordomía, es decir, administrar. Y también dice ahí el versículo 1, y todo lo que se quiere, es decir, lo que se propone o lo que desea. Hay una frase muy famosa que dice, el hombre propone y Dios dispone. No, hermanos, es Dios quien propone y es el hombre quien dispone de ese tiempo que Dios le da. Pero dice, debajo del cielo tiene su hora. Bueno, cada propósito, cada deseo tiene su momento, tiene su hora. En lo particular, tiene su temporada, tiene su periodo de tiempo. Por eso también es importante que en esta frase que se está enmarcando en verde, dice la palabra de Dios para todos, todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Todo. Como dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y qué significa en hebreo, en griego, en latín? Todo, todo, incluyendo las malas. Pónganse a pensar un poquito en José, el soñador. O antes, a nadie le gusta que tus propios hermanos te maltraten, te golpeen, te echen a un pozo y luego te vendan y luego estés esclavizado, estés encarcelado. Eso fue lo que le pasó a José.
pero todo estaba siguiendo un plan de Dios para que llegara a Egipto y en su debido tiempo él se convirtiera en el segundo hombre más importante en Egipto. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hermanos, es interesante también cómo lo establece la Biblia de las Américas en ese versículo 1. Dice, hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Eso es interesante, hermanos, porque en los versículos 2 al 8, Salomón nos va a dar un catálogo de las experiencias humanas o de las circunstancias humanas que probablemente él experimentó en ese tiempo. ¿Sí? Y es importante decirlo. Cuando Salomón consideró vanidad todo lo que hacía el hombre, pero cuando sacamos a Dios de la ecuación, cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, el trabajo, el estudio, etcétera, se convierte en vanidad y en aflicción de espíritu. Porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Pero hay 14 pares de opuestos, 14 pares de opuestos que se desarrollan en los versículos 2 al 8. Nacer, morir. Inclusive en el nacimiento Dios está involucrado. Mire cómo dice el Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Fíjese de qué forma tan hermosa lo escribe el salmista. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista estaba maravillado sobre la ingeniería humana de cómo la concepción y el proceso de cómo el feto se va desarrollando, hermanos. Y dice el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido lo más profundo de la tierra. Aquí está hablando del vientre materno. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando Salomón escribe nacer o morir, esas son prerrogativas de Dios. Por eso es importante entender esto. Por eso es importante entender lo que está sucediendo en nuestro mundo, donde hay un grupo de personas que están legislando para el aborto, para la eutanasia. Esas son prerrogativas de Dios. Están jugando a ser dioses esas personas. Pero continuemos con esto. No solamente el nacer, morir, también el plantar y arrancar lo plantado. No voy a desarrollar cada uno de estos puntos, hermanos, pero solamente quiero que ustedes entiendan que en cada una de esas circunstancias Dios está involucrado. Dios está al control. Dios sigue siendo el soberano en todas las experiencias humanas, en todas las circunstancias, respetando nuestro libre albedrío, por supuesto. El tiempo es un regalo de Dios y está en nuestra responsabilidad cómo vamos a administrar ese tiempo que nuestro Dios nos da. Fíjate en el tema de plantar. Mire cómo dice el Salmo 65, 9. Salmo 65, 9. Dice, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios
lleno de aguas, ese se refiere al Jordán, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Hermanos, inclusive nuestro Dios está involucrado en el tema de la agricultura. Plantar, sembrar, cosechar. Y esa es una regla que se aplica en la vida. Lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Y esto se aplica en cada área de nuestra vida, no solamente en el tema de la agricultura. Si tú cosechas amor, si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras compasión, si tú siembras misericordia, vas a cosechar misericordia. Si tú siembras discordia, adivina qué vas a cosechar. Esa es una regla muy sencilla para entender. Pero también se refiere a matar. Ya habíamos dicho que estas eran experiencias de Salomón. Salomón tenía todo el poder, era el rey. El poder legislativo, ejecutivo, judicial recaía en una sola persona, en el rey. Probablemente él mató judicialmente hablando en guerras, o también se refiere a plagas. Probablemente. Hay un tiempo para matar y un tiempo de curar. Algo que se me estaba pasando por alto. Fíjese cómo en esta parte me gusta, creo que lo que se refiere a la Biblia del lenguaje sencillo es un poquito más clara. Fíjense cómo lo dice de la siguiente manera. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy destruimos, mañana edificamos. Ahí podemos ver un poquito más en el juego de palabras, ¿no? Entonces, para que entendamos lo que está tratando de decir precisamente Salomón. Entonces, también el tema de destruir, edificar, llorar, reír, endechar, ¿verdad? Bailar de gozo, ¿sí? No es que de repente iba a bailar un pasito duranguense o un reggaetón, no, nada de eso. Era una forma de expresar la alegría y el gozo, bailar de gusto, ¿sí? Era brincar, moverse. Los hebreos eran muy expresivos en ese aspecto. Ahorita lo vamos a ver en otro ejemplo también. Esparcir piedras, juntar piedras, abrazar y abstenerse de abrazar, como en este momento. En este tiempo de coronavirus, nos abstenemos de abrazarnos precisamente por esta pandemia. Buscar, perder. ¿De repente te has sentido perdido? Pues es parte de una experiencia humana. Guardar, ¿sí? Ahorrar y de repente desechar. Romper y coser. Es decir, estos son pares de opuestos, hermano. Esa parte de romper tiene que ver precisamente con una de las experiencias que tenían los hebreos precisamente cuando perdían a un ser querido. En esa expresión de luto, de tristeza, ellos agarraban sus ropajes y los arrancaban del dolor que sentían. Inclusive en ocasiones se cortaban el pelo y se echaban tierra en la cabeza. Te digo que los hebreos, los israelitas eran bien dramáticos. Tiempo para callar, tiempo para hablar, tiempo para amar, tiempo para aborrecer, tiempo para guerrear, tiempo de paz. La palabra paz ahí se utiliza la expresión shalom. Y en esa expresión se encuentra contenido todas las mejores cosas que tú le puedes desear a un ser humano. Paz, tranquilidad, abundancia, seguridad, etc. Todas esas son experiencias humanas y podríamos desarrollarlo punto por punto, pero quiero continuar con lo siguiente. Los versículos 2 al 8, efectivamente, como lo hemos visto, describen un catálogo de experiencias humanas. Pero en versículos posteriores vemos a Dios en el control de todas las cosas y todas las circunstancias de la vida.
Vamos a leer los versículos 10 al 14 del capítulo 3. Dice, ojo, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. El trabajo, el tiempo lo ha dado Dios. Y dice el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cada etapa de la vida debe de ser, es hermosa. Ahorita vamos a desarrollar ese punto. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Versículo 13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda labor. Versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace para que delante teman los hombres. Concluir como Salomón, que, o sea, es un fatalismo. Lo que está sucediendo ahí es un fatalismo, hermanos. Y el fatalismo quiere decir que todo parece que está predestinado a que suceda de esa manera, pero nosotros podemos ver de los versículos 10 al 14 que Dios está al control de cada circunstancia, que Dios es el soberano del tiempo, porque Él es eterno. Pero hay algunas cosas que debemos de considerar al respecto. En la versión Biblia del lenguaje sencillo, dos pajaritos no valen más que una moneda, dice. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Versículo 30. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Aquí se estaba refiriendo particularmente a que dos pajarillos realmente no tienen mucho valor. Y aún así Dios, ¿verdad?, está al tanto de lo que sucede con ellos. Si van a morir es porque Dios lo permite. Por eso dice en el versículo 30, Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Dirá algún hermano que a lo mejor está calvo, uy, gracias a Dios yo no tengo pelo, pero no, se refiere que Él conoce toda nuestra vida, todas nuestras acciones. No podemos huir de su omnisciencia. Ahora, regresando a lo que dice el versículo 9 y 10, dice esta parte: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Repito, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Esa palabra provecho se refiere a ganancia o ventaja. Fíjese, dice la Biblia de las Américas, ¿qué saca el que trabaja? Y en aquello que se afana, dice. Como que parece muy gruñón Salomón en esta pregunta. Fíjese que la palabra afanar se refiere a un esfuerzo que causa aflicción. Esto es muy sencillo entenderlo. Muy sencillo. Cuando tú terminas una jornada de trabajo, vienes todo cansado, en el carro, en el tráfico, en el camión, con la cara baja. A eso se está refiriendo Salomón. Pero hay algo más interesante en todo esto. Esta expresión de aquello en que se afana, o a la pregunta que está haciendo,
se refiere a las ocupaciones terrenales, las cuales son improductivas, cuando se consideran como el principal bien de la vida, cosa para la que Dios nunca las dio. Esa pregunta va enfocada en aquellas personas que han hecho de su trabajo, de su escuela, de cosas terrenales o mundanas, su amo y señor. Porque eso fue lo que le pasó a Salomón. Nosotros podemos ver la respuesta a esa pregunta en el capítulo 2, versículo 11. Mire, capítulo 2, versículo 11. Dice, miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Hermanos, esta fue la conclusión que llegó precisamente Salomón. Dice en el versículo 10, yo he visto el trabajo, dice. Esa es la tarea que requiere un esfuerzo considerable. El trabajo que Dios, y se utiliza la expresión Elohim ahí, no la expresión Jehová o Adonai, sino Elohim, para referirse a Dios como creador. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Es decir, que tarde que temprano ese trabajo puede producir ansiedad y angustia. Y eso es muy cierto, hermanos. Cuando yo viví en Baja California, en la ciudad de Tijuana, trabajé en un despacho contable por 5 años. Y al contador, el principal de la firma, yo siempre lo tuve en alta estima, como un hombre trabajador, como un hombre profesional. Pero recuerdo que una vez salimos a comer precisamente, y en lo que platicábamos, cada 2 minutos recibía una llamada y tenía que contestar. No terminaba ni de comer ni de platicar y ya estaban llamadas. Y en la quinta llamada que le hicieron, él se sienta y dice, solamente me van a dejar en paz cuando me muera. A él le encantaba la contabilidad, a él le encantaba lo que hacía, pero tanto trabajo lo estaba agobiando. Y recuerdo un comentario que me hacía una persona que el contador en ese entonces tenía 43 años, yo tenía como 25, pero el contador de 43 parecía como de 55, donde se miraba toda esa preocupación y afán por el trabajo. El trabajo no es malo, el trabajo es una bendición, porque inclusive antes de la caída, Dios le encargó ciertas actividades a Adán. Pero, ¿por qué nos está diciendo esto Salomón? Vamos a ver lo que dice el versículo 11. Pero antes, mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Dice el versículo 11, ya me voy rápido para concluir. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, todo lo hizo hermoso en su tiempo, conveniente y apropiado, hermanos. Todo tiene su tiempo. Cada etapa de la vida tiene su tiempo. Por eso es bien importante, hermanos, que entendamos esta cuestión en el sentido de que, por ejemplo,
Si hay un padre que se la pasa trabajando y tiene un hijo recién nacido y pasa más tiempo en el trabajo y luego regresa a su casa y se lleva trabajo de la oficina a su casa, olvidando el desarrollo de su hijo, se va a perder una etapa precisamente de ese niño. La va a perder porque cada cosa tiene su tiempo. Los jóvenes que están en la universidad, que cumplan con sus materias, que cumplan con sus servicios a su tiempo, que no se estén adelantando. Hay jóvenes que están en primer semestre y ya quieren ponerse a trabajar. No, disfruta tu tiempo en la universidad, en el estudio. Yo sé que hay algunas circunstancias que pues te empujan a que tengas que trabajar. Lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es que nosotros tenemos que disfrutar los tiempos que Dios nos ha dado con la familia, con los hijos, en la iglesia, que lo disfrutemos, que no estemos ansiosos. Pero dice el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esta expresión, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, significa que nunca podremos estar completamente satisfechos con los placeres y los logros terrenales. Dios hizo a los hombres para su propósito eterno. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y nada en el tiempo posterior a la caída puede darle satisfacción plena. ¿Saben qué significa esta frase? Que Él ha puesto eternidad en el corazón de nosotros. Que nuestra alma, que nuestro ser, nosotros tenemos un hueco del tamaño de Dios que solamente Él puede llenar. Él es la pieza que le hace falta al rompecabezas, y sin Él todo es vanidad. No tiene propósito, es un sinsentido, porque Él puso eternidad en el corazón de nosotros. Hermanos, sigue diciendo el versículo, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El ser humano no va a entender, y sobre todo en aquel momento veterotestamentario, no era muy claro todo, la visión estaba nublada precisamente, a comparación de nosotros que tenemos la luz en el sentido de que tenemos revelado el Evangelio, tenemos revelado a Cristo. Era un privilegio que no gozaban los del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues precisamente los que, particularmente Salomón, eso lo que están viendo ustedes es un tapiz turco. Si nosotros, si tú ves un tapiz, ¿verdad? Por la parte de abajo del tapiz, ¿qué es lo que vas a ver? Pues vas a ver una maraña de hilos y no vas a entender. Hilo por aquí, hilo por acá y así bien raro, una maraña de hilos. Pero si tú lo volteas, tú vas a ver los colores, vas a ver los diseños, vas a ver la figura, vas a ver precisamente lo hermoso del color. Bueno, Salomón estaba viendo el tapiz por debajo. Y nosotros tenemos la bendición en este momento de ver ese tapiz del Evangelio por enfrente, por arriba. Inclusive en esa percepción, inclusive pienso que somos hasta miopes, porque nomás vemos una parte del tapiz, no podemos ver todo. Nosotros vamos a ver en su totalidad ese tapiz cuando lleguemos al cielo, cuando estemos en la gloria eterna. Vamos a entender ahora sí el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero para ello tenemos que seguir precisamente en conclusión. Solamente en este tema, todo tiene su tiempo. Algunas conclusiones que podemos sacar de los versículos 12 al 14. Lo voy a decir de manera rápida. Dice, el capítulo 3 es un poema, hermanos. En realidad es un poema. Por eso de repente hay personas que quieren hacer de esto doctrina y no debe ser así, hermanos. Es simplemente un poema
son las experiencias de Salomón en su búsqueda por el sentido de la vida. Y él nos da en estos 3 versículos algunos consejos, 7 consejos para entender la cuestión del tiempo y que podemos aplicar en cada una de las porciones de tiempo que tenemos. Dice el versículo 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. El primer consejo de Salomón para ti, para mí es, sé feliz en cada cosa que hagamos. Y luego el segundo consejo es hacer bien en su vida. Hagamos bien a todas las personas, amigos, enemigos, adversarios, a todos, inclusive al que no le caemos bien. Hay que hacer bien. En tercer lugar, y también versículo 13, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba. Es decir, que el tiempo, que la vida es un regalo de Dios y tenemos que valorarlo. Tenemos que darle ese valor, hermanos, a cada cosa que Dios nos da. Porque el mayor regalo que nos dio fue el tiempo, hermanos. El mayor regalo es el tiempo. Por eso, porque el tiempo no lo vuelves a recuperar. Puedes recuperar cosas materiales, pero el tiempo no. Hermanos, el cuarto consejo es goce el bien de toda su labor. Disfruta de tu trabajo. Disfruta lo que haces. Yo sé, hermanos, que hay trabajos que la verdad no, a lo mejor no te causan mucha alegría. A lo mejor te frustras. Pero ponte a pensar un poco en esto. Y no me malentienda por la palabra que voy a utilizar. Pero, ¿qué situación más miserable de dedicar 12 horas, algunos hasta 16 horas de trabajo y que no te guste lo que hagas? Qué tristeza es eso, hermanos. Por eso el consejo de Salomón aquí, el cuarto consejo es, disfruta lo que hace, disfruta tu trabajo, ¿sí? Y luego dice el versículo 14, ya para concluir, dice, he entendido, ¿sí?, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Eso, el quinto consejo es que recordemos y tengamos presente que Dios es eterno y también que Dios es soberano, que Dios está sentado en su trono y que Él no piensa claudicar de ese lugar. Él está al control de todo, hermanos, de todo, absolutamente. Y por último, el séptimo consejo, teme a Jehová. Dale la debida reverencia, dale la debida alabanza, dale el debido tiempo cuando es pertinente. Entonces, hermanos, ¿qué significa la expresión todo tiene su tiempo? Bueno, que nosotros aprovechemos ese fragmento de eternidad que Dios nos ha dado, porque a pesar de las circunstancias, Dios sigue estando al control de todas las circunstancias. Bueno, hermanos, este es el tema que teníamos preparados. Dios les bendiga.